Marta y la gran cura del coronavirus. Érase una vez una pareja que vivía en un pequeño pueblo, una pareja feliz, pese a vivir en una casa humilde. Llevaban muchos años deseando tener una hija y finalmente la mujer dio a luz a Marta, una sana y bella niña. Celebraremos una comida para celebrar la llegada de Marta. El padre, que era médico, invitó a unas hadas médicas. Así le desearán el bien y la bondad a la pequeña. Llegó el día de la comida y de repente apareció una vieja amiga hada del padre. Su nombre era Úrsula y era un poco rara. Tuve que despedirla, ya que quería tener una relación conmigo, algo que yo no quería. Estaba tan resentida por aquello que acudió a la comida de malas maneras, con la intención de desearle el mal a la recién nacida. Todos estaban a la mesa, cuando la madre acomodó a Marta en la cuna, ya que había llegado el momento de que las hadas le entregasen sus deseos a la niña. Que la niña crezca y se convierta en una mujer tan sana que nunca tenga fiebre. Que sea muy inteligente. Que de mayor tenga capacidad para ser médica. Que tenga buen corazón. Faltaba tan solo la última hada, cuando la excompañera del padre se anticipó para poder brindarle su deseo. Deseo que la niña a los 15 años coja el coronavirus y no pueda salir de casa. Todos los presentes enmudecieron al escuchar el fatídico deseo de la malvada hada. Enseguida, el padre se acercó al lugar. ¿Dónde está? Aprovechando la situación de nerviosismo que causaron sus palabras, Úrsula había desaparecido entre la multitud. Pasados unos minutos, el padre recordó que faltaba una hada por declarar su deseo. ¿Puedes revertir la fatídica voluntad de Úrsula? Lo siento mucho, pero yo no puedo cambiar el deseo de la malvada hada. No obstante, puedo hacer que todo el mundo se contagie de coronavirus. Deseo que cuando la niña cumpla 15 años, todos los presentes se contagien del coronavirus. Pasaron los años y la víspera de que la niña cumpliera los 15 años. Los padres se entristecieron temiendo lo peor, ya que el virus era letal. Llegó el gran día y la niña enfermó de coronavirus. Jamás se curará. Pero junto a la niña, poco a poco se fueron contagiando todos. Los padres se tranquilizaron cuando vieron que el deseo de la última hada se hizo realidad. El virus se convirtió en un virus no letal, pero todavía se trataba de una enfermedad que no se podía revertir con medicación, ya que todavía no la habían patentado. No obstante, vieron que con la ayuda de la mascarilla nadie corría peligro, y entonces todos empezaron a salir a la calle. Marta, poco a poco, empezó a salir a la calle para poder hacer vida normal. Cada día salía y disfrutaba de la compañía de sus amigas. Un día, tras estar con ellas, regresaba atravesando un parque que tenía un lago precioso y tropezó con un joven que estaba correteando por el parque. Los dos cruzaron sus miradas, pero cada uno siguió su camino. Sin embargo, Marta, pensando en lo mal que lo había pasado, se paró y le gritó: tú, ¿cómo te llamas? El chico se detuvo y se acercó. Soy Daniel, disculpa por el empujón. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Marta y no pasa nada, pero la próxima vez ten más cuidado. Por cierto, ¿sueles entrenar por aquí? Sí, suelo venir a correr por el bosque porque estoy entrenando para una maratón. Estuvieron charlando en el parque y luego se fueron a tomar un chocolate caliente. A partir de ese día solían quedar en el parque y siempre a la misma hora. Pasaron los años y Marta se hizo médica. Los dos realizaron la residencia en la misma especialidad, ya que los dos deseaban desarrollar la vacuna que curara el coronavirus. Y por fin la inventaron.
y fueron felices para siempre. Alba Amigo, Isaro Arrieta Echeverría, Maggie Azurmendi, Iratio Lazábal Gutiérrez, Aner Vélez Osa, Naya Echeverría Oliveira.